Seguimos en la tertulia de este viernes 7 de marzo de 2025. Estamos con Carolina Porley, Juan Grompone, Víctor Ganón y Alejandro Aval. Vamos a este segundo tema que nos convoca. A sus 100 años falleció el lunes pasado el historiador Guillermo Vázquez Franco, conocido por sostener posiciones históricas altamente polémicas. Entre sus posturas más enfáticas, respaldadas por sus estudios historiográficos, Vázquez Franco cuestionaba la condición de héroes de Artigas y la fecha de independencia de Uruguay. Por estas ideas, se volvió una figura tan controversial como atractiva, escuchada por estudiantes y por algunos historiadores que respetaban su honestidad intelectual, aunque no coincidieran con él. Nacido en Montevideo el 19 de julio de 1924, el propio Vázquez Franco se definía como argentino oriental, una concepción vinculada a su propia interpretación de la independencia uruguaya. Vázquez Franco sostenía que la creación de Uruguay fue parte de una transacción diplomática que se plasmó en la separación de Brasil mediante la Convención Preliminar de Paz de 1828, año en el que, para él, se marcó la verdadera fecha de la independencia. Los uruguayos tienen que hacerse cargo de la Convención Preliminar de Paz, que esa es la independencia. La del 28. La del 28, el 27 de agosto del 28. Esa es la independencia, lo dice. El emperador declara la provincia oriental, hoy llamada Cisplatina, lo cual es mentira, porque no se llamaba Cisplatina, se llamaba oriental. La declara así independiente para que se constituya un Estado independiente dándose el gobierno que crea mejor a sus intereses. Así dice el artículo primero, que es el que da la línea. El resto de los artículos, los veintitantos artículos que continúan, están en la línea del artículo primero. En varias ocasiones también cuestionó la identificación de José Artigas como prócer de Uruguay y sostenía que el ideario artiguista obedece a una construcción política para crear un héroe. Por lo contrario, lo consideraba un déspota, así lo explicaba. Pero eso es por razones técnicas, no por razones de apreciación o de juicio. Y yo lo explico porque ejerce el poder, y lo ejerce, sin tener un sistema jurídico al cual ajustarse, ni un sistema jurídico que violentar. Si lo violentara, sería una dictadura. Pero como no hay un sistema jurídico previo a él, independiente de él, sí, y superior a él, contra el cual él se levante y lo ignore. Entonces, ahí se da la figura del despotismo. Vázquez Franco se desempeñó desde 1950 como profesor de historia en diversos liceos públicos y privados, en el Instituto de Profesores Artigas, el IPA, en la Escuela Universitaria de Servicio Social y posteriormente en la Universidad Católica. Publicó varios libros, entre ellos La conquista justificada, El militarismo, brazo armado de la oligarquía, El país que Valle heredó, Economía y sociedad en el latifundio colonial, Historia política y social de Iberoamérica, La historia y sus mitos, y Francisco Berra, La historia prohibida. Bueno, a ver, a la historiadora le tocó empezar. Bueno, a mí me parece significativo, un dato no menor, que Vázquez Franco se haya muerto en 2025. ¿No? O sea, ahora que estamos en el bicentenario, ¿no? Y recordando, ¿no? La gesta, la independencia, bueno, él se muere y hablamos de él en un año, referidos a, o sea, fue un gran negador, ¿no? de la fecha de la independencia, el 25 de agosto como fecha de la independencia. Entonces me parece que es como que fue su último gesto de protesta, digamos, ¿no? Contra estas efemérides, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de eso, ¿no? De por qué negaba esto y qué decía él que tenía, que aparte es interesante, él decía la fecha, el verdadero parto, ¿no? del Estado oriental es el 27 de agosto de 1828 y no decía el 4 de octubre, ¿no? Que 4 de octubre en realidad, que cuando se ratifica la Convención Preliminar de Paz, es una fecha que sí se ha rescatado. En San José tenemos una plaza, ¿no? Uh-huh. 4 de octubre. Y en la primera ley de fiestas patrias de 1834, 4 de octubre era una media fiesta, ¿no? Estaban las dos fiestas mayores y dos medias fiestas, y el 4 de octubre estaba. Pero él ni siquiera toma la ratificación, toma la firma de la convención, el evento anterior. Me parece, sí, un poco lo que decía Romina, ¿no? Que era un gran polemista, que era una persona que también hacía muy accesible la historia, eso que
capaz que lo más destacable de él. No era muy divertido. Yo ahora repasé algunas ayer de noche, algunas entrevistas que le han hecho, y a los periodistas les encantaba entrevistarlo, ¿no? Era como la entrevista, es como era jugar y cobrar, ¿no? Como que enseguida sabías que iba a haber alguna declaración o algún dato o algo que iba a llamar la atención y que nos iba a hacer bueno, a algunos enojar y a otros simplemente celebrar o yo qué sé. Ahora, me gustaría detenerme también en esto de que él siempre se vio, porque justo repasando estas entrevistas, como un marginado, ¿no? Como que la historiografía oficial, él hablaba mucho de esto, ¿no? Lo había marginado. Y en realidad, a ver, yo como que ahí quiero marcar como un matiz con esa autopercepción. Él enseñó en el IPA. En el IPA es el lugar donde se forman los profesores de historia, ¿no? Entonces me parece que tan marginado no era. Y los medios de comunicación, bueno, publicó más de 10 libros, o sea que tuvo difusión y esto otro, ¿no? De que los medios lo entrevistaban con entrevistas generosas y sumamente difundidas. Y tampoco estaba solo en esa... Te iba a decir, no era un tema con sus pares exclusivamente. Y no, porque yo creo que a mí me parece que es como una crítica capaz que muy dura, ¿no? Pero él como que era un personaje, creó su propio personaje y su propio mito. Él que era tan desmitificador, terminó generando el mito de que él era como el Quijote que estaba luchando, ¿no? Y en realidad no es así. Él de alguna manera mantiene, hay obviamente matices en todo esto, pero es como un continuador de una línea revisionista, por ejemplo, con el tema de la Convención Preliminar de Paz, y acá me va seguramente a afirmar Alejandro. El primero que puso la Convención Preliminar de Paz como tema, ¿no? Y la estudió fue Luis Arto Herrera, ¿no? 1930. O sea que la jerarquización de ese hecho vinculado a la independencia es primero que es algo un eje del revisionismo histórico, iniciado en los años 30 y después reafirmado en la década del 60, donde yo qué sé, desde Carlos Machado, Metol Ferrer, no sé, muchos daban esta centralidad a la participación inglesa. O sea que tampoco más que Franco estaba como tan en contracorriente. Creo que hay una corriente revisionista que es muy fuerte en la historiografía uruguaya, que de alguna manera afirmaba con matices las mismas cosas que afirmaba él. Entonces, en este sentido, me parece que no estaba ni tan marginado ni tan solo. También, acá como historiadora del arte, todo lo que él cuestiona la figura de Artigas y de la construcción de Artigas como un héroe, como algo muy funcional, no tan certero desde el punto de vista histórico, sino más bien funcional. Y bueno, los historiadores del arte hemos estudiado a Artigas desde este abordaje, ¿no? De la iconografía, del rol de Blanes, ¿no? De la necesidad de tener héroes. Hay una acumulación importantísima. Entonces me parece que era alguien que yo lo que más destaco de él es esa capacidad de difusión, de comunicación, de hacer llegar la historia de una forma hasta divertida, jocosa. Capaz que había demasiados adjetivos, demasiados epítetos, no se guardaba nada, ¿no? Yo me anoté acá, por ejemplo, un libro se llama La traición de la patria, otros falsificadores de la historia, ¿no? Es como esta cosa como muy dura, ¿no? Pero bueno, también eso llama la atención y genera cercanía o interés por parte de las personas capaz menos vinculadas a los estudios históricos. Sí me parece que hay una tradición revisionista que ahí se enmarca él, y también una tradición más reciente dentro de las líneas de investigación histórica de estudiar la historia como una construcción, ¿sí?, al servicio de ciertos intereses, ¿no? Lo que llaman los usos del pasado, ¿no? O sea, yo sé, estoy pensando en la tesis de doctorado de José Rila, ¿no? La actualidad del pasado y los usos del pasado por parte del sistema político. Bueno, hay muchos historiadores que trabajan eso. No buscan la verdad histórica, sino que dicen, bueno, se crea este relato, esta narrativa histórica que es funcional a estas necesidades del presente y de estos actores. Y bueno, me parece que lo de Vázquez Franco contribuyó también en esa línea. Acá me piden. No. Alejandro viene callado desde hoy. No solo por eso, sino porque además Juan va a decir que no está de acuerdo con lo que yo digo, por lo menos en parte, de manera que prefiero hablar primero. Así le doy la oportunidad de refutarte. Bueno, hay por supuesto muchísimas cosas que decir respecto a Vázquez Franco y a lo que él sostenía. Lo último que dijiste tú, Carolina, casi lo último que dijiste, que era muy demasiado duro con las expresiones que empleaba a veces para referirse sobre todo a Artigas, y Sanguinetti creo que hace muy poquito, 1 o 2 días, decía exactamente lo mismo, que eso de alguna manera desmerecía desde el punto de vista académico lo que él decía, quizás no para
era un buen factor para que la gente le prestara atención, claro. ¿verdad? Pero yendo al fondo, a ver, dos cosas. Primero, con respecto a la independencia, yo daba clases de historia en el Liceo Bauzá cuando estaban preparatorios y después más adelante, o sea, fui, llamémosle profesor, de hecho, porque no tenía ningún título, de historia nacional, era lo que me tocaba, y ya en aquel momento sostenía que de ninguna manera se podía decir que el 25 de agosto era la fecha de la independencia. Te estoy hablando de fines de la década del 60, ¿no? Porque, bueno, había leído cuestiones de Herrera y además tenía a la vista el texto de las leyes de la Florida. Y la verdad, la primera dice, nos desvinculamos de Brasil, y la segunda dice, pasamos de vuelta a formar parte de lo que siempre formamos parte, que es de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que no era, ¿qué era más que nada? Era una manifestación de soberanía. Eso sí, había que mostrarlo como una manifestación de soberanía del pueblo de la provincia oriental, en el marco de algo que quería, por voluntad propia, seguir integrando. No es que se sintiera forzado a integrar a la Argentina, no, era el pueblo oriental que quería seguir, porque lo decidía así, formando parte de las Provincias Unidas. Así que no era una ley de la creación de un Estado independiente. Las leyes de la Florida no fueron eso. Cuando me nombraron fiscal, en determinado momento, ya en la dictadura, en el año 75, el coronel Berba, que era el jefe de policía, una buena persona de Paysandú, que ni siquiera estaba muy enrolado con el gobierno de facto militar, que después incluso en el gobierno de Sanguinetti lo nombraron comandante jefe del ejército, si no recuerdo mal fue en el gobierno de Sanguinetti. El coronel Berba me invitó el 25 de agosto del año 75 a dar un discurso en la plaza de Paysandú. Yo tenía mucho trato con él, para festejar el 25 de agosto de 1975, que eran los 150 años del 25 de agosto de 1825. Y bueno, efectivamente lo di y dije, lo tengo además grabado porque lo pasaron por las radios, alguien lo grabó y me lo pasó. Dije exactamente eso, que no era el día de la independencia, no se debería eso, sino que era un día de ejercicio de la soberanía popular, que resolvía libremente que formaba parte de la Argentina, en el caso concreto, ¿no? que se desvinculaba totalmente de Brasil y que quería seguir formando parte de Argentina. Y lo decía además en el marco, con algún agregado, de que el respeto a la soberanía popular debería ser la mira de todo gobierno, igual, eso lo pidió la dictadura. Ya, claro que un tiempo después renuncié. Renuncié por un lío justamente vinculado a esas cuestiones, no lo que dije ahí, pero sí a cuestiones con la independencia de los fiscales respecto al gobierno de facto. Y creo que fui el único fiscal que renunció en todo el gobierno de facto, capaz que no, pero creo que fue así. Bueno, de todas maneras siempre sostuve eso, así que estoy de acuerdo con Vázquez Franco en lo esencial. Y como dijiste tú, también era el pensamiento que trató de rescatar allá en las primeras décadas del siglo XX Luis Alberto de Herrera. La misión Ponsonby, por ejemplo, es una obra fundamental en ese sentido. Ahora, con respecto a lo otro, a Artigas, antes de que lo destroce Juan, con respecto a Artigas, creo que sí, que quizás se haya exagerado a raíz de todo el movimiento que se generó a partir del mediados o principios de la década del 80 en el Uruguay, de 1880, para crear una figura que unificara al Uruguay por encima de los partidos políticos, porque en el fondo el sentido de glorificar a Artigas estaba ahí. Y se exageró, bueno, quizás sí se exageró, la figura de Artigas aparecía como un hombre absolutamente excepcional. En buena parte, Zorrilla San Martín con su epopeya de Artigas dio manija también a eso. Santos, naturalmente, dio mucha manija para que fuera así. Se hizo aquel concurso famoso que terminó para la estatua de Artigas acá en la Plaza de Independencia, que terminó con Soneira ganando el concurso, pero nunca se llegó a concretar por falta de dinero. Recién a comienzos del siglo XX se concretó con el mismo Artigas, no el de Soneira, sino pero de todas maneras fue un movimiento muy fuerte para buscar una figura que unificara al país por encima de los partidos políticos, y tenía raíces reales esa, llamémosle, glorificación de José Gervasio Artigas. Bueno, yo creo que sí.
digo, francamente, con todo lo que he leído sobre Artigas, creo que sí. Tengo acá incluso a Berra. Ustedes hablaban de Berra, tú creo que lo mencionaste, Francisco Berra, no, o tú lo mencionaste a raíz del libro que escribió Vázquez Franco para rescatar la memoria de Berra. Francisco Berra, La historia prohibida, lo llamó en el año 2001. Acá lo tenés, a Francisco Berra con La historia prohibida. Bosquejo histórico de la República Oriental del Uruguay, lo que tengo yo es la tercera edición. ¿De qué año es ese? Pero ese tiene más. No, es de 1860 y algo. Y claro, Berra no es nada en absoluto cultor de José Gervasio Artigas, hasta donde yo recuerdo, porque hace mucho que lo leí. Lo que decía Berra prácticamente era algo así como lo que después se dijo como en la leyenda negra de Artigas. Fue uno de los en el Uruguay, él era argentino, va de nacimiento, ¿no? Lo que en Uruguay se decía en aquella época era lo que, bueno, de alguna manera se decía en Argentina por los gobiernos de la década del 50, del 60, del 70 respecto a la figura de Artigas, que era la leyenda negra, un hombre absolutamente bueno, aparte de que era federal y eso contradecía toda la teoría de los gobiernos mitristas y demás que estaban en Argentina en aquel momento, decían que era degollador, ignorante, etcétera. En buena parte es cierto que mucho de lo que escribía él no era de él, sino de sus secretarios, ¿no es verdad? Pero bueno, yo creo que Vázquez Franco exageró la nota, no solo en los epítetos, sino hasta donde recuerdo, en la valoración global de la figura de Artigas. No será el héroe tan magnífico que nos parece cuando está en la plaza, pero sin duda fue una persona excepcional y además tenía la virtud de estar por encima de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque era alguien que no estaba ni con los blancos, ni con los colorados de aquella época, ni con los de ahora. Mira, ya aunque uno puede decir que era más cercano a los blancos, claro, pero bueno, ya. Claro. Pero no porque él fuera cercano a los blancos, sino que los blancos eran más cercanos a él, que no es lo mismo. Sí. Bueno, Guillermo Vázquez Franco era un historiador anti-Artigas, y yo comparto esa idea, no la idea de la independencia. Es decir, comparto también la idea de Berra, ¿no? Porque creo que eso contradice la mayoría de los historiadores que siguen con la idea del padre de la patria y creador del Uruguay, ¿no? Que es de Artigas. Lo que es cierto es que la República Oriental es un nombre que creó Artigas. Artigas en las patentes de corso que impresas que firmaba decía República Oriental. ¿No? De modo que ese es el creador es el verdadero creador de la República Oriental, y eso se lo reconozco completamente. Mira que la República tenía en aquel momento, creo, un cierto sentido, porque era lo que permitía expedir patentes de corso. Si no hubiera sido una república, creo que no se podía. Algo de eso había. O sea, fue una exageración en la expresión que se empleó, pero no creo que significara. Pero Artigas fue siempre republicano. Pero siempre, sí, pero republicano para todos, pero republicano para todos. No era republicano solo para el Uruguay, era republicano para las Provincias Unidas del Río de la Plata, no es lo mismo. Pero cuando hablaba de República Oriental, lo más importante. Bueno, lo seguimos. Pero básicamente además era un caudillo federal, y por eso yo digo era blanco, ¿no? Es decir, hubiera sido blanco. Bueno, pero yo quiero hablar sobre la República Oriental, ¿no? El Uruguay, como lo he dicho muchas veces en esta tertulia, es hijo del tasajo y de su exportación a las zonas azucareras que se habían producido debido a la independencia de Haití. Es decir, con el colapso de Haití, la revolución de Haití, se destruyó el principal productor azucarero del mundo, y entonces Cuba y Brasil tomaron la posta de la producción del azúcar, y entonces necesitaban alimentar los esclavos, y esos esclavos se alimentaron con del tasajo exportado de Uruguay. Uruguay era exportador de tasajos de hace años, es decir, desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII ya había un saladero acá. Y en la época de Artigas, había del orden de 20 saladeros en nuestro país. Es decir, yo he revisado el archivo Artigas, que como se puede, lo tengo en forma digital, lo puedo verificar,
y se mencionan del orden de 20 saladeros. Curiosamente, esos 20 saladeros en boca de Artigas son referencias geográficas. Jamás se dice para qué sirven, ¿no? Es decir, hay creo que solo una mención de una exportación de tasajo. Acá decir un documento que dice en la fecha tal salió un barco con tantas toneladas de tasajo o tantas arrobas de tasajo. De modo que el Uruguay yo digo que es hijo del tasajo, porque la razón es la siguiente: el país es independiente porque puede serlo. Porque los países no son independientes porque quieren, tienen que poder serlo. Y era independiente porque tenía recursos exteriores suficientes como para las importaciones de todo lo que necesitaba de Europa. Y no por creación de Inglaterra. Es decir, a Inglaterra le convenía dividir las colonias, no cabe duda, y por eso apoyó, del mismo modo que apoyó tantas otras independencias en el mundo. Pero en definitiva la razón era: este país existe porque tenía condiciones económicas para ser independiente. Bueno, entonces creo que la verdadera fecha fue, para mí lo pusieron en marcha los constituyentes del 1830, es decir, que armaron la Constitución mucho antes que Argentina, ¿no? Un poquito después que el Imperio del Brasil, pero fue una Constitución muy buena que duró casi un siglo y que además, excepto por el intervalo de la Guerra Grande, desarrolló una existencia de una cantidad de empresarios capitalistas europeos y criollos que estaban trabajando a toda máquina. Y el ejemplo más increíble es que durante la Guerra Grande hubo un conjunto de empresarios del orden de 100, de algo más de 100, que se propusieron construir un teatro. Hicieron una sociedad anónima para construir un teatro, el teatro que hoy conocemos como Teatro Solís. Es decir, los constituyentes y esos empresarios capitalistas que quisieron hacer un teatro en ese país independiente son los verdaderos creadores del Uruguay. Así que ahí tenemos por qué la diferencia entonces de Juan con Vázquez Franco en ese punto, en la independencia. Víctor, a ver. Bueno, a mí, digamos, Vázquez Franco creo que es una figura interesante porque siembra dudas, digamos, de un montón de certezas que había en este país. Hasta ahí me parece interesante su labor. Lo que no me parece interesante es que después él haya abrazado otras certezas, porque entonces ahí, digamos, pierde toda credibilidad, digamos, ¿no? O sea, entonces yo esa parte no me gusta y yo soy artiguista porque leí los documentos, porque leí Artigas, lo que decía y lo que hizo, y no hay otra forma, no concibo, digamos, que pueda decir que es anti-artiguista, ¿verdad? Yendo al otro tema de la fecha, digamos, digamos, de la independencia, digamos, del Uruguay, yo creo que sí, que es cierto. Como tú dijiste, Alejandro, la fecha del 25 no es correcta porque el capítulo 1, la ley primera, dice: nos declaramos independientes de toda potencia, de Brasil y demás, pero la ley segunda dice: nos incorporamos a las Provincias Unidas. Entonces, está claro que eso no es una independencia. Pero, ¿qué pasó? En el mismo instante, o a los 10 días o a los 15 días que el Uruguay dice: me uno a las Provincias Unidas, Brasil le declara la guerra a Uruguay. Perdón, a Argentina, le declara la guerra a la provincia, digamos, con sede en Buenos Aires. Y entonces ahí empieza ese otro fenómeno que fue justamente la guerra entre Brasil y Argentina. ¿Y qué pasó? O sea, Argentina en general nunca había sufrido este problema, porque la lucha contra los españoles se había dado en la provincia oriental, nunca llegó a Buenos Aires. Ellos estaban muy tranquilos sentados. Las invasiones inglesas, solo las invasiones inglesas. Entonces ellos estaban muy tranquilos sentados en sus sillones ahí en Plaza de Mayo. En consecuencia, cuando Brasil les impone un bloqueo al puerto de Buenos Aires, están desesperados,
porque no tienen dinero. ¿Cuál era el dinero que ingresaba a la Argentina, a las provincias? El dinero de las aduanas, de la aduana, digamos. Entonces, desprovistos de eso, se empiezan a quedar sin todas las cosas que importaban, etcétera. Entonces, son ellos mismos, los argentinos, los que sugieren y le piden al Reino Unido que haga de árbitro y que venga a, digamos, de alguna forma resolver este tema. Y es allí donde Lord Canning lo nombra a Lord Ponsonby para sacárselo de encima, vamos a ser sinceros, y por otro tema de faldas, digamos, y entonces Lord Ponsonby elabora esta digamos, componenda entre los dos países, entre Argentina y Brasil. Y entonces aquí, digamos, yo vuelvo un poco a lo que dice Juan. Dice, sí, Uruguay es independiente porque podía hacerlo, ¿verdad? Incluso esa es la pregunta que el emperador del Brasil le hace a Lord Ponsonby. Le dice, ¿el Uruguay, la banda oriental, puede ser un país independiente? Y Lord Ponsonby le dice que sí. ¿Y por qué además? Yo estoy de acuerdo en la razón económica del tasajo, pero no solo eso. O sea, el Uruguay puede ser una nación independiente porque ya demostró que es un conjunto de gente que hizo cosas juntos y que quiere seguir haciéndolas. Eso es el concepto de nación de Renan. Entonces, el éxodo del pueblo oriental fue el que forjó, digamos, esas condiciones políticas y sociales que van a permitir mucho tiempo después que el Uruguay sea un país independiente viable, porque ese es el tema. No es cuestión de firmar en un papel, sí, ahora es independiente, y después no pasa nada y alguien se lo guarda, se lo come, digamos, sea Argentina o sea Brasil. Entonces, y después a mí me chirria, pero muchísimo, ¿no?, lo que dice Vázquez, de que Artigas es un déspota, ¿no? Es un despotismo. Eso, porque él hace una cosa que es un tecnicismo, él mismo lo dice, pero, sí, en el audio pero nadie, claro, pero nadie después se acuerda de la explicación de él. Lo que queda en el oído es que Artigas era un déspota. Y basta leer las instrucciones del año 13, dice nomás, él, porque ejerce el poder sin tener un sistema jurídico al cual ajustarse, ni un sistema jurídico que violentara. Pero ¿de qué sistema jurídico vamos a hablar? Si violentara sería una dictadura. No existe sistema jurídico, que están luchando contra un reino que está, digamos, no hay un sistema jurídico al cual atarse. Entonces, y Artigas siempre fue republicano en un entorno, América Latina, donde Bolívar hablaba de presidente perpetuo y con derecho a elegir el sucesor, y donde San Martín era monárquico. O sea, el único que habla de república realmente, y lo hace mucho antes que Argentina, en el 13, es Artigas. Alberti. Mira, acá hay un oyente, Vicente, plantea, cuando Artigas lo califican de degollador, contrabandista, confiscador de bienes y otros calificativos, yo me pregunto, ¿algún líder de esa época era diferente? ¿O esas eran las prácticas usuales de la época? Sí, era exacto. Mariano Moreno decía eso, justamente, ¿no? Pero, entonces, yo simplemente recordarle a la audiencia el artículo 18 de las instrucciones del año 13, que decía nada menos y nada más que el despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. O sea, y esto no lo escribió un secretario, perdóname, Alejandro. No, lo firmó Artigas, pero lo escribió un secretario. No, era una idea de Artigas. Bueno, no digo que no. Era el ideario artiguista, que además, vamos a ser sinceros también, muchas de las instrucciones del año 13 son, no digo copiadas o calcadas, pero muy parecidas a las ideas de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y a la Constitución de Estados Unidos. Sí, sí. Pero Artigas iba más allá. En la Constitución de Estados Unidos no están contemplados ni los indios ni los negros, pero Artigas sí los contempló. El reglamento provisorio es algo que revela cuál era ese ideario artiguista. Entonces, yo me resisto a, además, yo que sé, las instrucciones está
que tiene que haber separación de poderes, tiene que haber 3 poderes, el gobierno tiene que haber 3 poderes, o sea, las ideas de Montesquieu. Entonces, Argentina estaba lejísimo del ideario artiguista. Solo 3 años después se hace el Congreso Tucumán en el 1816 y se declara la independencia de la Argentina. Artigas la pedía enseguida. Será por eso, con todas las cosas que le había dado a los delegados, que se los rechazan, es decir, los delegados que Artigas nombra con las instrucciones del año 13 son rechazados por el Congreso que hacen los argentinos. Entonces, yo opino eso, o sea, yo creo que está bien que el Uruguay sea artiguista, porque hay fundamentos para eso. Que después digan que necesitábamos un héroe, todas esas cosas, yo creo que va más por el lado de la iconografía, como decía Carolina, que por el lado de las ideas, ¿no? Mirá que yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy en desacuerdo contigo, perdón. No estoy en desacuerdo contigo. No. Yo también reivindico la figura de Artigas. Digo que capaz que después se exageró un poquito algunos de los rasgos, los rasgos de la persona de Artigas, porque el Uruguay necesitaba tener a alguien que unificara. Claro, pero es como dices tú, había una leyenda negra artiguista, sí, y el primero que sale a pelear contra eso es Frejeiro, que en el año 1886 saca su libro y publica los documentos. Y después viene Eduardo Acevedo con el alegato histórico, y está Bauzá, y está Septembrino Pereda, hay un montón de gente que reivindican con los documentos lo que pensaba Artigas, cuál era ese ideario artiguista que estaba adelantado en la época, era clarísimo. Entonces yo por eso, digamos, si se veneran las figuras de San Martín y de Bolívar, porque realmente hay pueblos que lo hacen, yo creo que Artigas estaba muy por arriba y muy por delante, y era un adelantado, digamos. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos pensás que todas estas lecturas de Montesquieu y de la Constitución norteamericana las hizo Artigas? Bueno, pero ¿O sus secretarios? ¿Y qué importa? No. Porque él las hizo propias. Eligió a sus secretarios, ¿no? Claro, Artigas además tuvo contacto con Félix de Azara. Eso de no ahí se salió puede el reglamento de tierras. Por eso, o sea que él tuvo influencias, digamos, extranjeras, y seguramente había leído la Constitución americana y había leído la declaración. Monterrosa, pero va. Y bueno, pero escúchame, tú sabes todos los discursos que hacen los presidentes acá, en América, en Europa. Se los escriben. Ahí está. Yo te iba a decir eso. Entonces no todos no, pero ¿cuáles escriben? No todos, pero la mayoría. La mayoría están escritos por otros. El único que se sabe que nunca dejó que le escribieran ningún discurso fue Churchill. Churchill escribía su discurso, o sea, probablemente en la bañera con un whisky y un puro, se y lo corregía la mujer igual. Bueno, eso. Bueno, cierro esta semblanza de Vázquez Franco con un comentario. Guillermo dice desde la audiencia: muy buena iniciativa recordar a Vázquez Franco. En un país pseudo tolerante, a Vázquez Franco se le trató de bajar el volumen de su micrófono. Y después hay quien dice, en este caso Rosa, yo fui estudiante suya. Y más allá de no estar de acuerdo con sus posturas, me encantaba estar en sus clases. Me mostraba el otro lado de la luna, y eso pocos lo hacen. Víctor Ganón, Juan Grompone, Alejandro Abar, Carolina Porley, gracias a los 4, un placer como siempre. Nos reencontramos seguramente el viernes que viene. Sí, claro que sí. Un gusto estar con ustedes. Un gusto.